Buenas noches, ¿cómo les va? Esperemos que tengamos buenas noticias en Israel y el mundo, que la gente despierte de su letargo, que no sigan siendo cómplices de los malvados, que se recuperen los cautivos. Amén. Y hoy no es una clase alegre como habitualmente, porque el tema no es alegre y la fecha no es alegre. El tema es Amalek. Amalek es un nombre de un pueblo que es intrínsecamente odiador de los judíos. En la antigüedad había un pueblo que odiaba a los judíos y eran primos nuestros, ¿está bien? Eran primos nuestros y ellos, su única intención en el mundo, ¿cuál era? Destruir judíos. Y lo que hacían era prepararse para destruir judíos. Por eso Dios con ellos tuvo un mandamiento que le dio al pueblo judío muy severo, que era, hay que exterminar a todo Amalek. Porque si no se hacía eso, ¿qué iban a hacer los de Amalek con los judíos? Exterminarlos. Es tremendo, pero era una realidad. Y ese pueblo físicamente desapareció, no existen más los Amalek. Pero se habla del Amalek espiritual. Esa energía negativa, ese odio a los judíos, que significa también el odio a Dios, un odio intenso, siguen existiendo y los estamos viendo hoy en día. Famosos personajes que sí eran de Amalek. Hay uno muy común que se recuerda, que quizás usted me lo puede mencionar, el malvado de Purim. ¿Cómo se llamaba ese señor? Entre comillas, señor. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Había un malvado en Purim. Tenía 4 letras. Amán. Amán, el malvado, ese era descendiente de este pueblo de Amalek. Descendiente real, no espiritual. Era tataranieto de uno que fue rey de Amalek. Y que por culpa de un rey judío se salvó la madre que tuvo un hijo, que fue Amán el que nació. ¿Y cuál era la intención de Amán? Destruir a todos los judíos en un solo día, a todos, que no quedara ni uno vivo. Eso es lo que quiere Amán, lo que quiere Amalek, lo que quieren los enemigos actuales también. Así que esto que vemos hoy en día, cuando nos ponemos a ver en las fuentes, porque ya escuché comparaciones con pogroms, escuché comparaciones con la Shoah, pero cuando nos vamos más para atrás, vemos que estas cosas se vienen sucediendo muchas veces, por desgracia. Hoy en día nos pega más a nosotros porque estamos nosotros acá. Y porque la información y la desinformación corre a granel. Pero esto se viene sucediendo desde que teníamos un primo llamado Amalek, que era un hombre, Amalek, que decidió que nos quería matar. Y si les contara el motivo original, no el espiritual, el original material, uno podría decir, es increíble. Voy a pensar si se los voy a contar, porque no sé si no es contraproducente. Pero vamos a ver lo que nos cuenta la Torá un poquito al respecto. Hice una búsqueda en un programa que yo diseñé del Tanaj, de la Biblia, que me dijera todos los lugares donde aparece algo que tiene que ver con Amalek en el Tanaj, y me aparecieron estos. El primero lo dejo de lado. El segundo dice, está en Génesis 36:12. ¿Está bien? Génesis, primer libro de la Torá, el que se comienza a leer esta semana. Y dice, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esav, y ella dio luz a Amalek. Esav es el hermano de nuestro patriarca Jacob, también conocido como Israel. Esav tuvo un hijo llamado Elifaz, y Elifaz tuvo una concubina llamada Timna. Y Timna, ¿a quién tuvo? Amalek. Era nieto de Esav, y este hombre era tataranieto de nuestro patriarca Abraham. Así que tenemos un pueblo que nos odia, que como les dije es primo nuestro, primo de sangre. Pero vieron ustedes cómo se puede uno ir para cualquier lado, y en este caso con Amalek fue así realmente. ¿Quieren que les cuente la historia que dicen los sabios de por qué ese odio? Timna fue a Abraham, el abuelo de Esav, y le dijo, me gustaría pasar a formar parte de tu familia. No había judíos en esa época, no había conversión al judaísmo, era la familia de Abraham. Y Abraham hizo averiguaciones y vio que Timna era muy mala persona. Tenía muchas conductas negativas, una moral por los pisos, era alguien que no correspondía a entrar a la familia de Abraham. Pero Elifaz estaba empecinado en que quería tener romance con ella, por eso no es la esposa, es la concubina era que convivía con ella.
Y Elifaz le entró el metejón y dijo, yo quiero igual con Timna. Pero Timna decía, no, quiero que me acepte tu familia, porque era una forma también de manipular. Y Abraham, que era más vivo, dijo, no, no es buena gente acá. Entonces, como se sintió rechazada, le metió el odio a su hijito Amalek, diciendo, mira qué tatarabuelo que tenés, qué pedazo de basura, nunca me quiso aceptar. Cuando vos puedas, mata a sus descendientes, para que aprenda que a quién tiene que creer, que es a vos. Les puede sonar historias conocidas que quizás se pueden ver en otras películas, cualquier cosa que pueda existir. Ya existía en la antigüedad también. Un familiar nuestro que fue llenado de odio por su madre, que tenía, sí, una moral estrepitosamente mala, que era terrible en sus conductas, y lo que Abraham vio se hizo realidad. La pregunta que podríamos hacer es, ¿fue culpa de Abraham que la rechazó? ¿O Abraham se dio cuenta que eso era lo que iba a pasar igual? Y solamente lo usó como excusa para odiar a los judíos posteriormente, ¿se entiende? Pues yo escucho mucha gente acá, gente que odia, no acá en esta comunidad amorosa, acá en este mundo, que dice, es culpa del Estado genocida de Israel. Lo escuchaste, Beatriz. Gente famosa, políticos, actores, actrices. Sí, está bien, es verdad. Sí, muy bien, pero esto lo dice gente política de Uruguay que no mató a nadie, por lo menos ahí. Entonces, eso de justificar el terrorismo, de darle alas al terrorismo, los convierte a ellos en cómplices. Son asesinos, igual que ellos, por más que no tengan una pistola, porque están alentando a que se siga haciendo en vez de que haya justicia. Bueno, Timna usó lo mismo, una excusa. Ah, es un Estado terrorista, es un Estado genocida. Entonces se puede matar a bebés, se puede matar a señoras viejas que andan en la casa cocinando. ¿Eso es una justificación? ¿No, verdad que no? Hasta en las guerras, hoy en día, existen reglas. Los soldados no pueden ir matando porque sí a nadie, ni siquiera a otro soldado. Existen reglas, pero estos son terroristas. Y sin embargo hay gente, en el nombre de la democracia y los derechos humanos, que los justifica. Son como Timna. Buscan alguna excusa para desparramar su odio. ¿Está bien? De ahí sale Amalek. Y de ahí sale un pueblo que nos odia a nosotros, porque este Amalek se le llenó la cabeza, hay que odiar, hay que odiar, hay que odiar, hay que odiar, hay que odiar. El abuelo de Amalek, Esaf, era hermano gemelo, mellizo, de nuestro patriarca Jacob, ¿está bien? El que luego se convirtió en Israel. Y entre los dos había pelea desde antes de nacer. Esaf y su hermano Jacob se peleaban de antes de nacer. Era el famoso aquel, ¿se acuerdan que Jacob se disfrazó del hermano, que era todo peludo? ¿Recuerdan esa historia o no? ¿No? Ahora te la cuento. Esaf eran hermanos mellizos gemelos, ¿está bien? Esaf nació un segundito antes, por lo tanto era el mayor. Y era todo peludo, parecía como un animal salvaje cuando nació, y su comportamiento era de animal salvaje. Y su hermano Jacob, nuestro patriarca, nació lampiño y todo delicado. Llegó a ser un experto en artes marciales, etc. Pero era delicado, vos lo veías y decías, no es como el otro. Y el otro, no solo su aspecto era salvaje, sino que su conducta era salvaje. Ya de chiquito le gustaba estar en el chiquero revolcándose con los chanchos, salir a cazar, cosas por el estilo. Y Jacob estaba con su mamá, aprendió a cocinar, la ayudaba a bordar, parecía un chico delicado. No era gay, le gustaban mucho las damas, se casó con 4 casi al mismo tiempo, o sea, tuvo 13 hijos conocidos. O sea, no era un tema que era delicado porque le gustaba ser una dama, como estábamos hablando antes, en la previa, sino que le gustaba ser delicado porque entendía que no hay que portarse como un animal salvaje. ¿Está bien? Hubo pelea entre ellos todo el tiempo por varios motivos. En una oportunidad el salvaje fue a cazar, no consiguió nada, tenía hambre, y su hermano le dio un potaje, algo de, ¿cómo se llama esto? Lentejas. Y le dijo, te doy este lentejas a cambio de tu primogenitura, de tu derecho a la herencia, a ser el más grande. Y el hermano le dice, Esaf, el bruto, le dice, ¿para qué quiero los derechos si me estoy muriendo? En realidad tenía hambre, no se iba a morir, pero se lo vendió. Pasó el tiempo, el papá de ellos sintió que estaba por fallecer y dice, es el momento de repartir la herencia antes que me muera. Entonces llama a su hijo mayor Esaf y le dice,
te quiero bendecir para que tengas todo lo que te corresponde como hijo mayor. En la antigüedad los hijos mayores no recibían lo mismo que los demás. ¿Está bien? Entonces, quiero bendecirte con tu derecho, pero antes te vas a ir a cazar un animal y me traes un chivito muy rico hecho. Y se fue. La mamá escuchó todo eso y ella no quería que ese hijo, pequeño animalito, fuera el bendecido con los derechos. Entonces le dijo a su hijo preferido, a Jacob, el delicado, le dijo, nene, metete vos, decí que sos tu hermano, yo te voy a preparar un chivito para que se lo des a tu papá. Y Jacob, ¿qué le dice? Pero mami, está bien que el derecho es mío, porque el otro me lo vendió. ¿Te acordás que se lo vendió? Es mi derecho. Pero papá no lo sabe y papá lo prefiere a él y va a querer bendecirlo a él. Y cuando entre, estaba ciego el papá, me va a tocar así las manos, los brazos, y yo soy lampiño, no tengo pelo, y mi hermano está un peludo, y además siempre tiene un olor a campo, y yo tengo olor a estar en casa. Entonces, en vez de bendecirme, me va a maldecir. ¿Y qué le dice la mamá? El chivito que voy a matar para hacerle asado a tu papá, vos con la piel te la pones encima, entonces tu papá va a oler olor a chivo, como tu hermano, te va a tocar la piel como un bicho salvaje y te va a bendecir. Bueno, eso es llamado el engaño que le hicieron a Yitzhak, al papá. Pregunto, ¿fue un engaño o no? El derecho era de él. ¿Fue un engaño? Pero era el derecho de él. Pero el derecho era de él. Si el papá le quiere bendecir al otro, que iba a hacer mal era el papá. ¿O no? ¿Es así o no es así? El hecho que lo engañó al papá, o no, hizo lo que tenía que hacer para conseguir lo que era propio, lo bendijo el papá, terminó, salió, llega su hermano, el verdadero peludo, y le dice, papá, te traje chivito, y el papá le dice, pero acabo de comer, me lo trajiste hace un rato, ¿cómo que me trajiste el chivito? ¿Y cómo puede ser? Ah, debe ser mi hermano, ese ladrón me estafó, me engañó. ¿Eh? Y él ahí dijo, ya eran poco amigos con su hermano, pero ahí juró que lo iba a matar. Entonces su hermano se escapó, fue a vivir mucho tiempo fuera, se casó en otro país, tuvo hijos en otro país, volvió con gran fortuna, luego se amigaron. Después se amigaron cuando volvieron. Hay historias en el medio que no les cuento. Bueno, de ahí, de ese Saf del peludo, sale Amalek. Así que ya venía toda una onda. La mamá que era una manipuladora y le gustaba hacer lío y cosas. Su papá que tenía sus problemas con la familia. Y este Amalek, como les dije, se fue criando de una manera salvaje. ¿Y qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? Vamos a ir otra parte de la Torá. Salen los judíos de Egipto. Se abre el mar, pasan para el otro lado, alegría, alegría. Hay una complicación, avanzan, se meten en el desierto y empieza a estar complicado. Y la gente, algunos en el fondo, venían con poco ánimo, decían, ¿y para qué salimos de Egipto? Y está difícil, es el desierto. Y veían para adelante y veían solo desierto. Decían, ¿para qué salimos? Y aparecen los de Amalek, del pueblo de Amalek. Y les dicen, hola judíos, ¿cómo están? Qué bueno, ¿saben que somos Amalek? Somos sus primos. Ustedes son hijos de no sé quién, nosotros somos hijos de no sé cuánto. Nos alegra que hayan salido. Hablan con los del fondo, con los que venían desanimados, los que iban más lento, como diciendo, no quiero más, ¿está bien? Entonces les dice, vengan, los vamos a invitar a comer, porque los vemos así como tristes, no sé cuánto. Los invitan a comer. Les dan arenque salado, les dan papas fritas saladas, le dan todo salado. Y ellos venían del desierto y con sed. Me acuerdo de una propaganda que ustedes las vieron, que era papas saladas. No, ¿verdad? ¿Vos no la viste? Y era para tomar una spray después. La habrán copiado de esto, que era así, los Amalek le dieron baldes de arenque para que comieran gratis. Y los judíos decían, no te puedo creer, arenque salado, y no te puedo creer papas fritas saladas, y todo salado, pero muy. Entonces dijeron, tenemos mucha sed. Y los Amalek dijeron, ningún problema. Y les dieron baldes con agua. Y el agua era salada. Entonces los judíos empezaron a tomar, empezaron a sentirse mal, se tiraron al piso con retorcijones en la panza y con vómitos, y ahí aprovecharon los de Amalek
y los empezaron a matar uno por uno. Si les suena conocido es porque son la misma porquería durante milenios. La misma porquería. Eso es Amalek. ¿Aprovecharse de qué? De los indefensos, de los ingenuos, de los débiles. Eso es Amalek. ¿Ah? Cuando se enteró Moshe, que andaba adelante, era mucha gente la que había, pero cuando se enteró que estaba habiendo problemas atrás, ¿qué hizo Moshe? Organizó una defensa y le dijo a su ayudante, a Yoshua, le dijo: Yoshua, vos en Egipto eras un tipo que había trabajado en seguridad y cosas por el estilo. No tenían un ejército, habían sido esclavos. Organizate un ejército en 3 segundos y andá a defender a los judíos que están en el fondo, porque los están matando a todos. ¿Y qué hizo Yoshua? Agarró ahí gente y fueron a la guerra. Y con lo que tenían, lucharon contra los de Amalek. ¿Quién ganó esa guerra? ¿Quién ganó? No lo dice ahí. Venía difícil la guerra, venía difícil. Y duraba, y duraba, y duraba. Entonces, Dios le dijo lo siguiente a Moshe: subí a un monte y vas a estar encima del monte. Y vas a estar acompañado por Aarón y por Hur. Hur es el sobrino de Moshe. Y vas a estar acompañado por ellos. Si vos levantás las manos al cielo, los judíos van a ganar. Si las bajás, los judíos van a perder. Y Moshe estaba así con las manos levantadas. ¿Cuánto podemos estar con las manos levantadas? 1 minuto, 2 minutos. Y el Señor ya tenía 80 años, imagínense. Entonces, era fuerte, pero estuvo. Y se empezaron a bajar las manos. Y cuando empezaron a bajar las manos, los de Amalek empezaron a ganar la batalla. Entonces, Hur, el sobrino, y Aarón, su hermano, le sostenían los brazos levantados. Y al final la victoria fue de los judíos. Eso es una historia que cuenta la Torá, esto, que también puede ser interpretada simbólicamente. Por ejemplo, no hay que dejar caer los brazos. Nos van a atacar por la espalda cuando menos lo pensemos y van a tener un relativo éxito. Pero si nos dejamos caer las manos, ellos van a seguir teniendo la victoria, y no es así como tiene que ser. La victoria no tiene que ser de los malignos, sino de la gente de la luz. Y otro detalle muy interesante, que es: no le pidió Dios solo a Moshe que lo haga. Dios le pidió que vaya acompañado por otras 2 personas. ¿Para qué? Para que sea un trabajo en conjunto. Estaban los soldados adelante, luchando, o atrás en este caso, atrás luchando con los enemigos, y Moshe estaba luchando con los enemigos. ¿De qué manera? Espiritualmente, dándole ánimos al pueblo. Cuando levantaban las manos, los que luchaban, que lo veían, decían: vamos a seguir luchando, sí se puede. Porque si nos empezamos a llenar de mensajes negativos, es una victoria para los malos. Por eso el otro día, cuando se decidió cómo hacer un cambio en Simchat Torah, la idea era: no se deja de festejar Simchat Torah. Se puede sacar algunas cosas del festejo, por ejemplo, los bailes, por ejemplo, los cantos que son buchangueros, pero hicimos la fiesta de Simchat Torah. ¿Por qué? Porque si no la hacíamos, era una victoria de ellos también, era dejar caer los brazos. Y espiritualmente, ¿quiénes iban a tener el éxito entonces? Los malos, y no hay que darle a los malos a tener éxito. Un señor me contó que un familiar de él, creo que la conté ayer, un familiar de él se iba a casar, el primo se iba a casar, y él vivían en la zona mal llamada de los territorios, que en realidad se llama Judea, y por algo se llama Judea, porque es de los judíos, su nombre original es Judea. Entonces estaba en Judea, y vinieron unos salvajes de estos hace varios años atrás con hachas y lo mataron a hachazos al papá del novio, que se iba a casar mañana. Y la abuelita le dijo, o sea, la mamá del difunto, después del entierro, le dijo a su nieto: vos te casás igual y hacés la fiesta igual. Y vamos a estar de parranda los 7 días, les cuento. Tradicionalmente, el casamiento judío no se termina con la noche de bodas. Son 7 días de fiesta. Entonces, uno puede hacer la fiesta grande, si tiene plata para hacerla, la hace uno, ¿está bien? El resto de los 6 días los hacen los amigos o los familiares, porque hay que tener un presupuesto para hacerlo. Entonces se va un día a la casa de Malena, un día a la casa de Estela, un día a la casa de Tito, cada uno paga, pero se hace una fiesta en esas casas. No la fiesta tremenda del primer día, pero fiestas. ¿Sí? Si se hizo la fiesta 7 días como correspondía. ¿Y qué otra cosa se hace durante 7 días? La Shiva, muy bien, por los difuntos, los 7 días. Ni bien terminan los 7 días de celebrar por los novios, comenzó los 7 días de duelo por
por el papá, el tío, lo que haya sido de cada uno. ¿Y por qué? Porque la viejita, la mamá del difunto, dijo, no le vamos a dar también que nos ganen esto. Ustedes van a festejar, van a hacer este casamiento, lo van a celebrar y van a tener muchos hijitos, porque por este que perdimos vamos a tener 20 nietitos que lleven su nombre o lo que sea. Entonces, ¿de dónde sacamos todas estas tristes historias? De nuestra historia. Historias personales, o que están en la Torá, o que los cuentan los sabios. También son canciones de... Un soldado le estaban haciendo el bismillah al bebé y él Sí. Corregime, a ver, todos nosotros somos descendientes de Moshe, Aarón, No, Abraham, descendiente de Isaac, ellos Jacob, no. No, dale, voy a hacer la pregunta y después te corrijo, dale. Abraham, Isaac, Mm, Jacob, todo el pueblo judío. mm. Llevado al día de hoy, ¿quiénes serían los descendientes de Amalek? Ah, bueno. Primero, no todos los que somos judíos hoy somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque hay gente que se convirtió. Puede ser que hayan sido descendientes igual, por parte de padre, ponele. Los judíos éramos 13 tribus, de los cuales quedamos la tribu de Yehuda y la tribu de los Leví, que son Cohen y Leví, y la tribu de Benjamín, y pedacitos de otras tribus. ¿Está bien? Así que todo el pueblo de Israel se llama judíos porque somos de la tribu de Yehuda. Y los que se convierten son judíos porque se convierten a la familia judía. Son aceptados ser parte de la familia judía, aunque no se casen con ningún judío. ¿Está bien? Las tribus perdidas están integradas al pueblo judío. Porque pasó que un rey de Asiria, cuando conquistó las 10 tribus, no solo conquistó las 10 tribus, conquistó también a los de Amalek que habían en esa época y otros pueblos más. ¿Y qué hacía ese rey? Sennacherib se llama, el rey ese. En español se le llama Sennacherib. El rey ese desparramó, no a las 10 tribus, a todos los que conquistaba, los desparramaba. Por ejemplo, a vos, Tito, que eras de Uruguay, te llevaba a vivir a Bolivia. Pero a tu señora la llevaba a vivir a Paraguay y a tu hijo lo llevaba a vivir a Afganistán. Y no había cómo comunicarse. Entonces, ¿vos qué hacías? Separado de tu familia, de tu grupo de cosas, ¿qué hacías? Y vos vivías con Estela, que era del Ecuador, y vivías con Berta, que era de Argentina. Ninguno estaba arraigado en esa tierra. Eran todos extranjeros. Entonces, ¿qué hacías vos? Una nueva comunidad, porque sabías que no ibas a volver, porque aparte no te dejaban volver. No tenías internet y no te dejaban volver, y no sabías a dónde habían ido a parar. Entonces vos formaste una nueva comunidad y donde estabas, ya estaba, no tenías más remedio. Ahí se desaparecieron las 10 tribus, porque no había cómo, y los de Amalek desaparecieron, y los de desaparecieron, todos desaparecieron, porque se integraron en una nueva algo, humanidad, lo que sea. Había grupitos chiquitos de los expulsados de las 10 tribus, que fueron llevados a lugares tan remotos que entre ellos se mantuvieron con sus propias costumbres. Estilo, viste, los marranos que mantenían costumbres antiguas. Bueno, esos grupitos pequeños se encontraron en Afganistán, en la India, en lugares por el estilo, ahí bien lejos de donde era su origen, y tenían costumbres de la época que fueron echados. Entonces, hoy en día ya la mayoría vive en Israel, se convirtieron al judaísmo, porque tenían una costumbre de 3000 años atrás. Lo mismo que pasó con los judíos negros del África, que eran también parte de judíos que fueron a vivir a África, se enamoraron de africanas, tuvieron hijitos. ¿Entendés? La historia de los judíos es no solamente los patriarcas que llegamos hasta acá. ¿Está bien? Los de Amalek espiritualmente siguen existiendo. El concepto Amalek, porque acá también te iba a explicar con esto de la Sefirot y todo lo demás, cómo es Amalek espiritual. Y ahí había un grupo que cuando Yoshua al final conquistó la tierra de Israel, tenía una orden, Yoshua, de parte de Dios. Había 7 pueblos que no podían permanecer en la tierra de Israel. Había 7. Dios dijo, esos 7 no pueden estar acá. O les pedís que se vayan y se van sin que les haga nada, o haces una guerra total contra ellos. ¿Está bien? Uno solo de ellos, de esos pueblos, aceptó irse. Y esos se fueron una parte a vivir a Alemania y una parte a vivir a
a Francia, en la zona ahí limítrofe entre lo que es hoy Alemania y Francia. Y entre esa gente quedó el recuerdo de que fueron expulsados por los judíos de su casa, que no era su casa en realidad, ellos la habían tomado antes. Pero bueno, quedó ese recuerdo y ellos eran primos de los de Amalek. Así que seguramente alguno de Amalek andaba por esa zona. Entonces cuando dicen que el bigote era de Amalek, puede ser que realmente haya sido de Amalek o que su espíritu era de Amalek. ¿Está bien? Hoy en día todos estos mugrientos que asesinan son de Amalek, pero espiritualmente. ¿Está? No te sorprenda que alguno sea descendiente de judíos en su momento que fueron forzados a convertirse a musulmanes. ¿Está? No te sorprenda. ¿Eh? Sí, de estos no creo que haya cristianos hoy en día, o que sean sido cristianos forzados a convertirse. Hay de esos que quedaban en la tierra de Israel, vinieron las conquistas y les hicieron de todo un poco. Los salvajes fueron salvajes muchos siglos. ¿Tá? Hay algunos que son muy amables, muy respetuosos, pero otros tienen una cultura salvaje y los estamos viendo, ¿no? Y tienen un odio que lo estamos viendo también, que no es nuevo ese odio. Y no solo odian a los judíos, porque todos estos con la banderita multicolor que dicen, ¡ay, cómo los amamos! Free Palestine. Si llegan ahí, no duran un segundo. Y las mujeres feministas, menos. Y un montón de cosas más. ¿Tá? Y no creo que alguien que vuelva al Partido Comunista pueda vivir mucho tiempo en Gaza. Supongo que no, porque no tiene nada que ver con ellos, que son fanáticamente musulmanes y odian a los ateos. ¿Está bien? Entonces, es triste hablar de estas cosas, porque esta clase es para que la pasemos bien y nos divertamos, ¿no? Con mis chistes malos y cosas. No, por eso, sí, a mí me gusta más ser yo el chistoso con chistes malos, pero obviamente, pero es lamentable, no, es lamentable tener que estar haciendo estas cosas ahora, cuando podríamos estar disfrutando de la vida. Eso es algo que viene ya, si me da el tiempo, que Dios también lo dijo en la Torá. Como Dios está incompleto por culpa de esta gente. ¿Cómo puede ser Dios incompleto? Porque si no tenemos paz, alegría, felicidad nosotros, Dios siempre es completo, Dios es perfecto, es una metáfora. Si no tenemos paz, tranquilidad nosotros, los buenos, no solo los judíos, cualquier persona buena, porque hay gente maligna como estos y sus cómplices, entonces Dios no está contento. Si quieren se los muestro ya, porque viene ya. Justo acá abajo. Acá, cuando terminó la guerra con los Amalek, estamos en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? Salimos de Egipto, todo lo demás. Dice lo siguiente: entonces el Eterno dijo a Moshe, escriba esto en el libro como memorial y di claramente a Yoshua que yo borraré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios detesta a los de Amalek. ¿Está? Si hablamos de la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, del libre albedrío, bueno, ellos tienen libre albedrío de hacer lo malo, pero Dios los detesta y dice que Él se va a encargar de borrarlos. ¿Está? En otro lugar nos pide que nosotros lo hagamos. Pues es un trabajo doble. Dios lo va a exterminar la parte espiritual, nosotros tenemos que hacerlo en la parte material. Pero Dios los detesta. ¿Por qué? No porque tenga un odio especial a ellos, porque son ellos. Por su conducta. Les cuento un secreto. Hubo muchos rabinos importantes que son descendientes de Amalek y son de los principales del pueblo judío. Por ejemplo, una de las versiones que dice el Talmud, que el gran Rabbi Akiva, una de las versiones, dice que es descendiente de Amalek. Pero acá Dios dice que hay que hacerlos desaparecer. Bueno, pero si se arrepienten y dejan las costumbres malignas, son bienvenidos también a ser judíos, como no solo Rabbi Akiva. Esa es una de las versiones que dice Rabbi Akiva. Hay otros rabinos también muy famosos de la antigüedad que son descendientes de Amalek. ¿Por qué? Porque se convirtieron y fueron bienvenidos. ¿Tá? El problema no es eliminar a alguien porque es de ese pueblo o esa creencia, lo que sea, sino por cómo fueron educados y cómo viven esa educación y cómo siguen educando a sus hijos. Entonces Dios dice, los voy a eliminar. Y dice acá, miren acá abajo. Vayomer, se los leo en hebreo después. Vayomer, Kiyat al-Kes ya, Milhamal Adonai Bamalek Midordor. Se los traduzco. Y dijo, por cuanto alzó la mano contra el trono del Eterno, los de Amalek odian a Dios y su guerra es contra Dios. Por eso, contra el trono del Eterno. El Eterno tendrá guerra contra Amalek. Si ustedes están en mi contra, yo voy a estar en contra de ellos. ¿Se entiende? O sea, si ustedes, Amalek, están en mi contra, yo, Dios, voy a estar en contra de ustedes. De generación en generación. Mientras esto sea, Dios no quiere para nada saber de esta gente. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Depende que ellos cambien de conducta. ¿Está claro? Pero acá la palabra trono, ¿bien que dice trono? Está acá. Estela, vos que sí sabes hebreo. Dice kes. ¿Cómo se escribe quise?
¿Se escribe así? ¿O falta una letra? Si no te acordás, ¿cuál falta? La Aleph. Acá tendría que decir quise. Quise es trono, también quiere decir silla, ¿tá? Quise. Pero le falta una letra. Entonces, ¿qué es lo que dicen los sabios? ¿Por qué falta esa letra? No es que Moshe se olvidó al escribirlo o lo que sea. Dios dice, mientras ellos estén en mi contra, yo estoy incompleto. Mi trono está incompleto. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque una de mis criaturas, ellos también son criaturas de Dios, una de mis criaturas está haciendo lío en la tierra, porque para luchar contra mí están matando gente inocente, están haciendo relajos de todo tipo. Mi trono es incompleto, porque ellos no permiten que la gente justa, buena, viva bien, y ellos mismos podrían arrepentirse y vivir bien. Hasta que no desaparezca Amalek, yo, Dios, no voy a ser completo. Mi trono le está faltando una pata. ¿Se entiende la idea? Es una metáfora, ¿se entiende? ¿La entendiste la metáfora, Tito? No es que Dios tiene un trono, ni que le falta una pata, pero es una metáfora. No es que vive en una nube Dios, sino que es una metáfora. ¿Qué? El tipo este que escribió el Corán, que no me acuerdo el nombre. Supuestamente Mahoma, sí. Mahoma. Dice que es un Amalek. No, Mahoma no escribió el Corán. El Corán hay dos versiones, que lo escribieron o cristianos o judíos. ¿Ah? Porque tienen cuentos que son del Torá y de la Midrash. No, cristianos, porque hablan de María, Jesús, no sé cuánto, o judíos. Sí, los que lo interpretan. Pero hay también textos del Corán que dice que la tierra de Israel es de los judíos, que Jerusalén es de los judíos, el Corán lo dice. Hay algunos rabinos musulmanes que dicen que Jerusalén es de los judíos y que no molesten más estos, porque esta gente no quiere tierra. Esta gente no es por religión, porque pueden vivir en paz con su religión, porque pueden hacer lo que quieran de su religión. En Israel no tiene ningún problema, es un país democrático. Su problema es que son Amalek. Claro, por eso es lo que te digo, los terroristas seguros son Amalek y punto. Son Amalek, odian a los judíos y se les puede entregar tierras. O sea, algunas veces puede ser que hagan y sí pueden morir inocentes también, pero ¿sabes lo que hace antes? Tiran papelitos, avisan, va a haber un ataque en ese lugar. Civiles, váyanse, obvio. Civiles, váyanse. ¿Qué hacen los terroristas? Ponen a los civiles ahí, o les llenan la cabeza diciéndole vas a ser valiente, te vas al paraíso, o los atan ahí a la pata de la mesa y dicen no te vas de acá. Y ponen bombas cosas que tiran cohetes en hospitales y en escuelas. Israel avisa, pero se quedan los inocentes y después salen todos los pulientos cómplices diciendo Israel genocida y no sé cuánto. Es triste y lamentable. Y ahora están poniendo a capturados judíos de escudos. Son basura, son Amalek. Bueno, y siguen los cuentos con Amalek. ¿Está bien? Siguen los cuentos, que no es nada bueno todo lo que dice Amalek. Hasta que llega un profeta que no era judío, que fue contratado para maldecir a los judíos. ¿Está bien? El señor se llamaba Bilam ben Beor, era un famoso profeta de los pueblos. Él tenía comunicación con Dios, pero hacía brujerías también, y fue contratado para maldecir a los judíos. Al final no los maldijo. Y se puso a decir bendiciones para los judíos. Y vio el futuro y habló de que iba a haber el Mashiach y habló de otras cosas. Y eso que no era judío el Señor. Y en un momento dice una profecía acerca de Amalek. Mirá lo que dice la profecía. Este profeta no judío, viendo a los de Amalek hacia el futuro, dice, al ver a Amalek pronunció su profecía y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su final será destrucción. Fue la primera de las naciones ¿de qué? De atacar a los judíos por ser judíos. ¿Y cuál es el final de Amalek? No es todos van a ser buenos y se van a convertir a personas de bien. ¿Su final cuál es? Destrucción. Y las profecías de este señor se cumplieron algunas de ellas ya, otras se van a cumplir. Los de Amalek serán destruidos. Ojalá sea pronto y ojalá que no haya civiles de ningún lado que se perjudiquen, especialmente del lado de los buenos. Pero la realidad es otra y sigue habiendo destrucción provocada por Amalek. Y tenemos una obligación, que se lee esto 2 veces en la Torá. Una es parte de la lectura anual, que se lee cerca de Rosh Hashanah, y otra es una lectura obligatoria antes de Purim, porque Amalek, un descendiente, ya les conté, fue el malo de Purim. Entonces, para recordarlo,
y es la obligación de acordarnos lo que nos hizo Amalek en el camino que salimos de Egipto. Y dice, acuérdate lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Y después sigue diciendo que se aprovechó de los débiles, te quiso destruir y tú te defendiste, etc. Y sucederá que cuando el Eterno tu Elohim haya dado reposo de todos tus enemigos, en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad, entonces borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no te olvides. Tenemos la obligación de acordarnos las cosas malas que nos hizo Amalek para que no se vuelva a ocurrir, para que no nos durmamos y puedan entrar a las casas de la gente a matar. Y tenemos la obligación de hacerlos nosotros desaparecer. Antes les dije que Dios los iba a desaparecer Él, porque Él tiene un problema con ellos. Pero también dice, ustedes encárguense, no dependan de Dios, hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, ellos no van a decir, bueno, vamos a hacer la paz, ¿les parece? Denme un poco de tierra y hago paz. No es su tema ni la tierra ni nada, su tema es el odio. Entonces, Dios dice, hagan lo que tengan que hacer. Y es una de las mitzvot que están en la Torá y que mucha gente cuando lo lee se puede sentir horrorizada, diciendo, ¿cómo Dios? Porque podemos seguir adelante como esto alguien lo trató de cumplir. El primer rey judío, cumpliendo esto, Saúl se llamaba, cumpliendo esto, tuvo la misión de ir y acabar con los Amalek, que como les dije, no tuvo éxito y de ahí salió Amán. Ojalá que esta sea la última guerra. Ojalá. Y que se termine mañana o ahora. Pero no sé. Esto, ¿sabes qué? Fue el rey a cumplir lo que estaba haciendo y otra vez fue demasiado bueno. Tuvo misericordia, dijo, ay, pobrecita. Y dejó escapar a la que fue tatarabuela de Amán, el que iba a matar a los judíos. Como dijo Dios acá, no se puede ser misericordioso con ellos. Es tremendo decirlo, no suena moderno decirlo, pero la realidad demuestra que eso tiene razón. Porque mucha gente dice, la Biblia de los judíos dice que hay que exterminar pueblos, qué malo, qué poco moderno, qué poco humanitario. Y suena verdad, ¿no? Parece como muy nazi ir a exterminar pueblos. Pero la respuesta es, primero, cuando fue dado esto, hace 3000 años atrás, era lo que se hacía. No se quedaba uno tomando el té con el enemigo. Era, te extermino y se acabó. O te hago esclavo y sos esclavo. Y en el medio perdés cosas de tu cuerpo cuando sos esclavo. ¿Se acuerdan los de Asiria que les conté? Aquel que desparramó a la gente por los países y los mezcló. No les se lo digo porque es cosa espantosa. Pero cosas espantosas que pasan hoy en día, lo hacían en aquella época también. Espantosas cosas con los cuerpos de la gente para decir, no solo sos prisionero. Gente mala, ¿está bien? Entonces Dios que dice, esa gente que nunca se va a arrepentir, no podés dialogar con ellos. ¿Tá? No es lo que yo opino, no son mis ideas políticas, no estoy hablando ni derecha, izquierda ahora, nada. No es lo que yo estoy opinando, es lo que está en el texto de la Torá. ¿Está bien? Lo pueden leer que está ahí. Yo quizás opino diferente o opino más extremista todavía. No importa mi opinión, sino que qué es lo que está pasando en la Torá, con lo que dice la Torá al respecto. Si llegan a ver la letra chiquita ven que no inventé nada y si tienen ganas después les puedo compartir el documento donde ven cómo el rey fue y dejó vivo gente y de ahí salió Amán. Porque ustedes no sé si se acuerdan del cuento de Purim. La excusa que siempre se dice a los niños es, había el judío Mordejai que no se arrodilló delante de Amán, entonces Amán se enojó y quiso matar a todos los judíos. Como Morá del Gán lo habrás dicho alguna vez. Pero si nos ponemos a pensar un segundo, ni siquiera el más loco de los dictadores va a matar a todo un pueblo en 127 países, organizar toda una matanza, porque un tipo no se quiso arrodillar. En todo caso, ¿qué puede hacer? Mata al tipo, mata a la familia, mata a esa comunidad donde vive el tipo. Pero judíos de 127 países ser eliminados porque uno no se quiso arrodillar. ¿A qué suena eso? A excusa. Como Timna, la concubina de Elifaz, la que tuvo Amalek, tuvo una excusa. Los malos buscan excusas. A veces son tan malos que no los precisan. ¿Tá? Pero cuando quieren hacerse los simpáticos para la opinión pública y hablar de derechos humanos, que ellos no los cumplen para los demás, entonces buscan cualquier excusa. Y cualquier excusa les viene bien. No. Y hoy en día, que son más vivos para el marketing y más vivos para las cosas por el estilo, son mucho más vivos, entonces encuentran mejores excusas. Pero vuelvo a decir, no es mi opinión, les estoy contando lo que está en la Torá. Lo armé
según yo voy armando la historia, pero no dije lo que hay que hacer con los actuales. Eh, ¿Que no lo digo? No, me ponen preso, si lo digo. Sí, no, me ponen preso o unos u otros, porque todo el mundo ahora se enoja por las opiniones, o sea, apago la cámara y les explico después. Eh, miren acá, cuando le dijo Dios a través del profeta Samuel a Saúl, ve ahora y ataca a Amalek, destruye completamente todo lo que le pertenece, no le perdones la vida, mata a hombres, mujeres y niños, bebés, parece cosas modernas, pero eso lo tienen que hacer los judíos. Ah, los judíos no, los judíos lo tienen que hacer. Las vacas, las ovejas, camellos y asnos. Tenían que destruir todo lo de Amalek. A la gente, porque era mala. Pero ya les dije, de esa gente, que no murieron todos, salieron grandes rabinos. O sea, no es odio, hay que ser genocidas con ellos. Vuelvo a repetirlo, no es eso, porque salieron grandes rabinos. Sin esos rabinos, el judaísmo actual no existiría. Y son descendientes de Amalek. ¿Pero por qué dice Dios eso? Hay que destruir lo de Amalek, que es Amalek, y no quiere dejar de ser Amalek. Lo que está contaminado de tal forma que no puede ser limpiado. ¿Y por qué había que matar a las vacas, las ovejas y todo eso? Es más, ni siquiera se podía traer un coso de zapatos, un hilito de zapatos, nada se podía traer. No tenían permiso de traerse nada. ¿Saben por qué? Porque esta no era una guerra para tener ganancias. No era ni por el orgullo, ni por el patriotismo, ni por el nacionalismo, ni para hacer plata. En las guerras aquellas, los soldados, por lo general, en la mayoría, hacían plata de la guerra. Sí, los botines de guerra era para ellos. Entonces se llevaban las teles, las computadoras, todas las casas, las vendían y eso era parte de su sueldo. Para eso hacían la guerra. No, sí, los nazis, los soldados por lo general no odiaban a los que mataban. Lo hacían porque era su trabajo. ¿Está bien? Y en este caso es, ustedes no van porque los odian y no van porque quieren ganar nada. No pueden traer nada. Van porque si ustedes no los matan, ellos los matan a ustedes. Hay que limpiarlos, dijo Patricia, no yo. Entonces, y ahí Shaul lo hizo, estuvo ganando la guerra, pero dejó vivo a la señora del rey, que como les dije, salió el niño, ya es la quinta vez que lo digo, y quedaron otros vivos también, aparte gente Amalek, que no vivía en el país Amalek. Y, por desgracia, Shaul, el rey, no hizo caso. Se trajo al propio rey de Amalek, el carro todo de oro, así como... es peor que yo, Patricia. Se trajo al rey de Amalek, menos mal que no se te escucha. Se trajo al carro de Amalek y cuando tiene un motivo por haberse llevado el rey el carro. No se lo voy a contar ahora, si les interesa, me lo preguntan la semana que viene. Y el pueblo, al ver que el rey se llevaba tremendo carro y al rey y todo, dijo, o sea, el pueblo eran los soldados, ¿no? Dijeron, vos te estás llevando cosas, sos revivo. Nosotros no nos podemos llevar ni el cordoncito de zapato y vos te estás llevando la limusina. Revivo, queso, masa, quesos. Entonces, ¿sabés lo que...? No, ¿cómo se llama el del barco? Insaurrable, es insaurrable. ¿Sabés lo que? Nosotros nos llevamos las ovejas y las vacas que son de buena calidad. Nosotros no tenemos tan buenas vacas y ovejas. ¿Y qué dijo el rey? La orden que había dicho era no. Y dijo, no, ustedes no pueden. Vos no podés, Insaurralde. Vení, que te hacemos la gran Jessica Sirio. Y entonces se llevaron las vacas, las ovejas. Cuando llegaron a Israel, los estaba esperando el profeta, y vio y dijo, ¿qué hiciste? Le dijo. Te dije que no podías traer nada. Dios dijo que no podías traer nada. Y ya había metido la pata este rey una vez anterior y esta era como la segunda oportunidad. Bueno, ahí se encargó el profeta de poner las cosas en su lugar. ¿Está bien? Son tristes historias. Como vieron, los judíos antes no eran amorosos y vengan y mátenos porque estamos estudiando Torá y no sabemos cómo defendernos. Iban a la guerra los judíos, hacían la guerra, mataban gente, mataban niños también los judíos, pero hace 30 siglos atrás, o sea, 3000 años. Eso es una justificación y en esa época era lo común. Es como que no le puedes pedir otra cosa a esa gente, no importa quién era, porque así se vivía en esa época. Y la gente sabía que así se vivía. Hoy en día los soldados judíos no hacen eso. Quizás hay un loco que lo haga, pero se le salió un tornillo, porque hay leyes que prohíben que se haga eso. No, estoy hablando de los judíos. Los judíos respetan leyes y hay que cumplir las leyes y
el ejército pone preso a soldados judíos y se les va la mano. O sea, cambió, del punto de vista judío, estas son historias viejas para nosotros cambió la conducta y nos comportamos de manera civilizada, y gracias a estas historias y a saberlas fue que cambiamos. Pero Amalek sigue siendo Amalek. ¿Por qué? Pues más allá si son descendientes, Tito, de la sangre de Amalek, su espíritu, que hice acá las chakras dijo una, el eneagrama dijo otra, ninguna dijo el árbol de la vida Sefirot. Pero bueno, el árbol de la vida Sefirot, ninguno lo dijo. Bueno, me lo hice acá con mi arte maravilloso y no tuvimos tiempo de verlo y ya se terminó la obra. Pero, ¿saben qué? Hay una raíz espiritual a todo esto que hace que los de Amalek sean Amalek. Pero ya lo vio el profeta, que no era judío, dijo, su final es destrucción. Van a ser desaparecidos de la tierra. Y un último detalle. ¿Saben que la Torá tiene la palabra jamás? No jamás nunca como en uruguayo. La palabra jamás. Jamás como estos, como los terroristas. Y hace 3000 años la tiene. ¿Y saben lo que era jamás? Bueno, destrucción, violencia, cualquier porquería que quieran poner en la palabra jamás, ya hace 3000 años existía esa palabra. Debe ser una palabra en árabe, no sé lo que será en árabe. Pero, qué casualidad, ¿no, verdad? Qué casualidad. Bueno, ojalá que la jamás se le haga a ellos pronto, que sus cohetes les caigan a ellos. Amén. Para terminar, les voy a pedir dos cosas. Vamos a prender una velita, si les parece, por recuerdo de todos los caídos del lado de los buenos. Y vamos a hacer también cada uno una tefilá, pidiendo por la pronta recuperación de los cautivos. Y hacemos entonces por la elevación espiritual de la gente, y luego pedimos, cada uno pide por el bienestar de Amerhem al kol briotau yahos viachmol irahem al nefesh ruach uneshama shel kol hashuim enedarim shel kol hametim. Que Dios tenga misericordia del espíritu de todos aquellos que han partido de este mundo en estas masacres, y que tenga también piedad y que rescate pronto con salud y bienestar a todos los que fueron tomados por el enemigo. Amén. Que las fuerzas de Israel tengan el suficiente poder como para vencerlos, que haya paz y júbilo para todos los habitantes de Israel. Amén. Buenas noches. Gracias a ustedes.